Durante 42 semanas, él creyó que estaba a punto de convertirse en padre. Asistió al baby shower, compró ropa, preparó una habitación para el bebé, y fue contando los días hasta que por fin pudiera sostener a su hijo. Pero la noche en que entró al hospital con Esperanza apretándole el pecho y la fecha de parto de su novia marcada en el calendario, todo se derrumbó. Las enfermeras lo miraron con confusión. No había ningún registro de su ingreso, ninguna señal de trabajo de parto, ningún bebé, nada. Horas antes, él creía que estaba dando la bienvenida a una nueva vida. Pero esa noche se encontró cara a cara con una mentira tan enorme que le arrancó el sentido de la realidad. Una mentira construida por las dos personas en las que menos debía confiar, pero de las que más dependía su novia y la madre de ella. Y antes de que volviera a salir el sol, su plan forjado durante 42 semanas terminaría en una violencia tan repentina y devastadora que incluso los detectives tendrían dificultades para comprender el instante exacto en que él se quebró. Porque hay estafas que roban dinero, pero esta le robó a un hombre su identidad como padre, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de convertirse en uno. Stanley Winston no estaba buscando amor cuando entró a aquella fiesta en octubre de 2022. Estaba cansado. Ese cansancio que nace de pasar años intentando ser mejor que el hombre que fuiste. Había vivido sus veintitantos de forma salvaje, metiéndose en peleas, tomando decisiones que lo metieron en problemas con la ley más veces de las que quería recordar. La violencia le salía fácil, entonces demasiado fácil. Pero eso fue antes de encontrar a Dios. Antes de decidir que el ciclo tenía que romperse en algún punto y que bien podía romperse con él. Su infancia se encargó de asegurar ese ciclo, un hogar dividido, donde sus padres peleaban más de lo que se amaban. Su padre marchándose cuando Stanley tenía 8 años. Su madre trabajando 2 empleos solo para mantenerlos alimentados. Stanley aprendió temprano que los hombres en su mundo no se quedaban. No construían, destruían y desaparecían. Y juró que él sería diferente. Durante los últimos 5 años lo había sido. Expediente limpio, un trabajo estable en una empresa de logística, asistía con regularidad a la iglesia. Un hombre tratando de dejar atrás su pasado. Pero su relación con Sharon Owens era complicada, 4 años de idas y venidas, en los que se amaban sí, pero el amor y la compatibilidad no son lo mismo. Sharon quería matrimonio, hijos, el cuadro completo. Y Stanley también quería esas cosas, pero algo siempre lo frenaba. Tal vez miedo, tal vez saber que su padre le había prometido lo mismo a su madre antes de abandonarlos. 2 semanas antes de la fiesta habían tenido otra pelea. Sharon lloraba preguntándole cuándo se iba a comprometer de verdad. Y Stanley se sintió asfixiado, necesitaba espacio para respirar y pensar. Así que cuando apareció en casa de su amigo aquella noche de sábado, no estaba pensando en mujeres en absoluto. Solo estaba revisando estadísticas de la NFL en su teléfono, mirando cómo les iba a los Packers esa temporada. Su equipo estaba teniendo un año duro, pero él se mantenía leal porque eso era lo que le importaba a Stanley. La lealtad significaba algo incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Fue entonces cuando ella se acercó. Aficionada de los Packers. Su voz tenía confianza. No arrogancia, sino certeza. Una elección valiente para esta temporada. Stanley levantó la mirada, y la mujer frente a él era impactante, no de una forma obvia, sino de esa manera que te obliga a prestar atención y a querer saber más. Tenía una naturalidad como si perteneciera a cualquier lugar donde estuviera, como si la habitación se reorganizara alrededor de su presencia. Sí, bueno, la lealtad vale algo, dijo Stanley sonriendo a pesar de que había ido con la intención de mantenerse apartado esa noche. ¿Tú sigues el fútbol? Ella sonrió con picardía y dijo, los Lions, así que entiendo la lealtad a los equipos que pierden. Y ambos se rieron porque se sintió fácil y natural, no forzado como esas conversaciones en fiestas cuando la gente se esfuerza demasiado. Ella le preguntó por el partido Broncos-Packers de esa semana, y conocía las estadísticas, conocía a los jugadores, conocía las probabilidades. Stanley se sorprendió porque la mayoría de las mujeres con las que había salido no se interesaban por el fútbol.
Sharon toleraba sus domingos frente al televisor, pero nunca lo entendió de verdad. Nunca comprendió por qué a hombres adultos les importaba tanto un juego. «Soy Kendall», dijo ella extendiendo la mano con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Stanley respondió él estrechándosela y notando que su apretón era firme, seguro. No ese saludo flojo que algunas mujeres daban como si temieran el contacto. Hablaron más de 1 hora sobre fútbol, Atlanta, música y sobre nada y todo al mismo tiempo. Ella era divertida de una forma rápida, lanzando bromas y esperando a ver si él las captaba. Y él siempre las captaba, lo que hacía que ella se riera más fuerte cada vez. Al final de la noche intercambiaron números, y Stanley condujo a casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: posibilidad, como si existiera una versión de su vida que no consistiera en repetir las mismas discusiones con Sharon una y otra vez. El mensaje llegó esa misma noche. «Hola, fan de los Packers. Me gustó conocerte. No dejes que los Broncos aplasten tus sueños la próxima semana». Stanley sonrió al mirar el teléfono y respondió. Y fueron y vinieron con mensajes hasta pasada la medianoche, una conversación ligera sin presión ni expectativas, solo dos personas disfrutando de hablar entre sí. Durante las siguientes 3 semanas, Stanley y Kendall se vieron casi día por medio, cenas en lugares sencillos, donde podían hablar durante horas sin notar el paso del tiempo. Una película en la que casi no miraron la pantalla porque estaban ocupados susurrándose bromas en la oscuridad. Y un paseo por el parque donde Kendall le habló de crecer en Atlanta, de su relación con su madre, que describía como complicada, de su deseo de hacer algo significativo con su vida, aunque todavía no supiera qué. Stanley se descubrió abriéndose de maneras que nunca había tenido con Sharon, hablando de su pasado sin vergüenza, de la violencia de los arrestos y del momento en que entregó su vida a Cristo y decidió ser diferente. Kendall no lo juzgó cuando le contó esas cosas. Escuchó. Escuchó de verdad, no solo esperando su turno para hablar, sino absorbiendo lo que él decía. Le hacía preguntas que demostraban que le importaba. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Alguna vez temes volver a ser así? ¿Cómo te perdonas? No eran preguntas superficiales. Eran preguntas que exigían respuestas reales. Y Stanley se las dio porque ella lo hacía sentir lo suficientemente seguro como para ser honesto. Tal vez era porque Kendall era nueva, y las personas nuevas no cargan con el peso de viejas discusiones. O tal vez era porque ella lo hacía sentirse visto de una manera que había estado echando de menos durante años. No lo presionaba sobre el futuro ni le preguntaba hacia dónde iba todo aquello. Simplemente estaba con él en el momento. Y eso se sentía como libertad después de 4 años de las preguntas de Sharon sobre plazos y compromisos. Sus amigos notaron el cambio casi de inmediato. «Hermano, te ves más ligero», le dijo un día su compañero de trabajo Brandon durante el almuerzo, mirándolo como si hubiera descubierto algo nuevo. «¿Qué te pasa, Stanley?» Admitió que había conocido a alguien y que era temprano, pero se sentía bien. Se siente bien de una forma en que nada se había sentido bien en mucho tiempo. Y Sharon, preguntó Brandon, porque cualquiera que conociera a Stanley conocía el ciclo de Stanley y Sharon. «Terminamos esta vez», dijo Stanley con firmeza. «De verdad». Brandon arqueó una ceja, pero no insistió porque todos habían oído eso antes, la ruptura que llevaba a la reconciliación unas semanas después, cuando las cosas se calmaban. Pero esta vez se sentía diferente para Stanley. Esta vez tenía una razón para mantenerse alejado, una razón que iba más allá de solo necesitar espacio. Kendall parecía genuinamente interesada en quién era él, ahora no en quién había sido, ni en quién podría llegar a ser algún día. Ella fue a la iglesia con él. Un domingo se sentó durante todo el servicio sin quejarse e incluso cantó algunos himnos que no conocía. Después le dijo a su pastor lo orgullosa que estaba del hombre en el que Stanley se había convertido. Y Stanley salió de ese edificio sintiéndose 10 pies más alto, porque esta mujer lo entendía. Lo entendía en las cosas que de verdad importaban. Para la 3ª semana se volvieron íntimos y se sintió correcto, no apresurado, pero tampoco excesivamente pensado. Solo 2 personas conectando de una manera que se siente inevitable cuando todo lo demás encaja.
Stanley empezó a pensar que tal vez esto podía ser algo real, tal vez. Esta sería la relación que por fin funcionaría, la que demostraría que podía tener algo bueno sin destruirlo. Entonces, llegó el mensaje un miércoles por la noche de la tercera semana, mientras Stanley estaba en el trabajo terminando informes de inventario. Su teléfono vibró y el nombre de Kendall iluminó la pantalla. Necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes venir esta noche? El estómago de Stanley se hundió porque esas palabras nunca significaban nada bueno. Necesitamos hablar la sentencia de muerte de las relaciones en todas partes. Él respondió. ¿Está todo bien? Ella contestó. Solo ven, por favor. El camino al apartamento de Kendall se sintió más largo de lo habitual con Stanley, repasando posibilidades en su cabeza, cada una peor que la anterior. Tal vez estaba volviendo con un ex. Tal vez había decidido que todo iba demasiado rápido. Tal vez se había dado cuenta de que él venía con demasiado equipaje y no valía la pena. Para cuando tocó a su puerta, ya se había convencido de que esto se había terminado, antes de empezar, de que 3 semanas no eran suficientes para construir algo que durara. Pero cuando Kendall abrió la puerta no parecía enojada, parecía asustada. Y eso asustó a Stanley más que la ira, porque el miedo significaba algo serio, algo que ninguno de los dos podía controlar. Si esta historia ya te tiene enganchado, haznos un favor, pulsa el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Estas historias llevan tiempo de investigación y de narración, y tu apoyo es lo que permite que sigan llegando. Ahora continuemos. El apartamento de Kendall se sentía más pequeño de lo normal. Cuando Stanley entró esa noche, ella había estado caminando de un lado a otro. Él podía notarlo por la forma en que la alfombra cerca del sofá estaba ligeramente arrugada, como si alguien hubiera recorrido la misma línea una y otra vez, desgastando las fibras con energía nerviosa. Kendall se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas en el regazo, los dedos tan apretados que los nudillos se le veían blancos. Stanley se sentó frente a ella en el sillón, porque el espacio entre ambos se sentía enorme, como si se hubiera abierto un cañón en medio de aquella pequeña sala, y él no supiera cómo cruzarlo. ¿Qué pasa?, preguntó Stanley, tratando de mantener la voz calmada, aunque el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. Sea lo que sea, podemos hablarlo. Kendall levantó la vista y sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar, ese tipo de llanto que llega en oleadas cuando estás solo y asustado. No sé cómo decir esto, susurró. Y Stanley sintió que el pecho se le apretaba, porque esas palabras nunca anunciaban buenas noticias. Dilo la animó con suavidad. Sea lo que sea, podemos afrontarlo juntos. Ella tomó una respiración profunda, de esas que tiemblan al salir. Estoy embarazada. Las palabras golpearon a Stanley como algo físico, como si alguien hubiera metido la mano en su pecho y le hubiera apretado el corazón hasta quitarle el aire. Por un momento no pudo procesarlas. No pudo dar sentido a las sílabas que acababan de salir de su boca. Embarazada, pero apenas se conocían desde hacía 3 semanas, y solo habían sido íntimos un puñado de veces. Él empezó a contar hacia atrás en su mente, intentando que las cuentas cuadraran, tratando de entender si eso siquiera era posible. ¿Estás segura?, preguntó. Y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, antes de pensar en cómo sonarían. Me hice 3 pruebas, dijo Kendall en voz baja. Todas dieron positivo. La mente de Stanley empezó a correr a toda velocidad, los pensamientos chocando entre sí como fichas de dominó, cayendo en todas direcciones. ¿Cuándo te las hiciste?, preguntó, necesitando detalles, algo concreto a lo que aferrarse. Ayer, esta mañana, hace 1 hora, respondió ella, y su voz se quebró en la última palabra, como si estuviera a punto de llorar otra vez. Está bien, dijo Stanley, intentando pensar, pero sus ideas seguían dispersándose. ¿Has estado viendo a alguien más? En el mismo instante en que las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. El rostro de Kendall cambió al instante, el miedo transformándose en ira tan rápido como si alguien hubiera accionado un interruptor. ¿Me estás preguntando eso en serio ahora mismo?, dijo.
Y su voz fue subiendo haciéndose más fuerte con cada palabra. Yo solo. Necesito entender, empezó Stanley, pero ella lo interrumpió. Tú necesitas entender. Kendall se puso de pie cruzando los brazos sobre el pecho, como si se estuviera protegiendo de él. Lo que estás diciendo es que crees que me estoy acostando con otros. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que soy algún tipo de... No terminó la frase, pero la implicación quedó flotando en el aire entre ellos. No, no es eso lo que quise decir, intentó explicar Stanley. Pero el daño ya estaba hecho y podía verlo en su rostro. Me estás llamando mentirosa. Me estás llamando barata, dijo ella. Y ahora, las lágrimas corrían por su cara. Lágrimas reales que hacían que el rímel le bajara en líneas negras. Pensé que eras diferente, Stanley. Pensé que de verdad me respetabas. Pero eres igual que todos los demás hombres que siempre piensan lo peor de las mujeres. Stanley sintió como el pánico le subía por el pecho amenazando con ahogarlo. Kendall no quise decirlo así. Lo siento. Solo me sorprendí, eso es todo. Sus palabras sonaron insuficientes como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. ¿Sorprendido?, dijo ella volviendo a caminar de un lado a otro frente al sofá. ¿Crees que yo no estoy sorprendida? ¿Crees que planeé esto? ¿Crees que quería que pasara justo ahora? Su voz se volvió más aguda, más frenética, y Stanley supo que tenía que arreglar aquello antes de que se descontrolara por completo. No pienso eso en absoluto, dijo Stanley poniéndose de pie e intentando acortar la distancia entre ellos sin invadirla. Lo siento. Te creo. De verdad te creo. Solo me tomó desprevenido. Kendall dejó de caminar y lo miró con unos ojos que lo examinaban midiendo si sus palabras eran sinceras o solo un intento de salvar la situación. Entonces, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué me cuestionaste así?, preguntó. Su voz era más baja ahora, pero no menos intensa. Porque tengo miedo, admitió Stanley, y la honestidad lo sorprendió incluso a él. Tengo miedo porque esto es enorme, apenas nos conocemos, y no quiero arruinarlo. No quiero fallar. Kendall se secó los ojos con el dorso de la mano. Yo también tengo miedo. No quería decírtelo porque sabía que reaccionarías así. Sabía que cuestionarías todo. A Stanley se le partió un poco el corazón porque ella tenía razón. Él había cuestionado todo, y ahora ella estaba herida por eso. ¿No estoy reaccionando?, empezó a decir, pero se detuvo porque sí estaba reaccionando. Cualquiera podía verlo. Respiró hondo, se centró e intentó empezar de nuevo desde un lugar de calma. Tienes razón. Lo siento. Déjame empezar otra vez. Se sentó de nuevo tratando de mostrar con su lenguaje corporal que estaba tranquilo, que todo iba a estar bien. Estás embarazada, dijo despacio dejando que las palabras se asentaran entre ellos. De mi bebé. Esta vez no fue una pregunta. Fue una afirmación, una aceptación de la realidad. Sí, dijo Kendall sentándose otra vez en el sofá y observándolo con atención como si intentara descifrar qué haría a continuación. ¿Está bien?, dijo Stanley. Y otra respiración profunda le aclaró la mente. Entonces voy a dar la cara. Voy a cuidar de ti. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas, cueste lo que cueste. ¿Qué significa eso?, preguntó Kendall con la voz ahora más suave, menos defensiva. Significa que pagaré tus cuentas, explicó Stanley. Me aseguraré de que tengas comida, un lugar donde vivir, todo lo que necesites durante este embarazo. Eres mi mujer ahora y ese bebé es mi responsabilidad. No me voy a ir a ningún lado. Las palabras se sintieron correctas, al salir de su boca se sintieron como la verdad de quién quería ser. Eso era lo que significaba ser un hombre, no huir, como lo había hecho su padre, no abandonar a su hijo antes siquiera de que naciera. La expresión de Kendall se suavizó y nuevas lágrimas aparecieron, pero estas eran distintas a las de antes. ¿Lo dices en serio?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Lo digo en serio, respondió Stanley con convicción. Vamos a hacer esto juntos. Voy a estar ahí para ti y para nuestro bebé.
Ella asintió secándose los ojos otra vez y dijo, «Gracias. No sabía si querrías esto si nos querrías». Stanley se movió de la silla para sentarse a su lado en el sofá, tomó su mano y la sostuvo. «Quiero esto», dijo. Y al decirlo se dio cuenta de que era verdad, más verdad que cualquier otra cosa en su vida en ese momento. Un bebé. Su bebé. Una oportunidad real de romper el ciclo, una oportunidad de ser el padre que nunca tuvo, de demostrar que podía hacerlo mejor que el hombre que lo abandonó cuando tenía 8 años. Aquella noche, después de que Kendall se quedara dormida en el sofá con la cabeza apoyada en su hombro, Stanley se sentó solo en su coche en el estacionamiento del edificio de apartamentos de ella. Él sabía lo que tenía que hacer. Sabía qué conversación se acercaba y cuánto iba a doler. Sacó el teléfono y buscó el número de Sharon, el mismo que había estado evitando durante 3 semanas, ignorando sus llamadas, mensajes de voz y textos en los que le pedía que hablaran. Ahora el espacio ya no importaba. Ahora había algo más grande que el tiempo, la distancia o los viejos patrones. Pulsó llamar y esperó mientras sonaba una vez, 2 veces. Sharon respondió en el segundo timbrazo y su voz sonó esperanzada de una forma que hacía todo más difícil. Stanley dijo, y él pudo escuchar la sonrisa en su voz, incluso imaginarla enderezándose donde quiera que estuviera. «Sharon, necesito decirte algo», dijo él, manteniendo la voz firme aunque las manos le temblaban. «Está bien, te escucho», respondió ella, acomodándose para lo que pensaba que sería una conversación de reconciliación. «Esto se terminó. Se terminó de verdad esta vez. No hay vuelta atrás». Del otro lado, hubo silencio, ese tipo de silencio que pesa más que las palabras. Luego ella dijo, «Stanley, siempre decimos eso. Siempre volvemos el uno al otro. Dame unas semanas, y hablamos de esto cuando no estés molesto». Usaba su voz razonable, la que empleaba cuando pensaba que él estaba exagerando. «Esto es diferente», dijo Stanley con firmeza. «¿En qué es diferente?», preguntó Sharon, y él pudo oír el primer filo de preocupación colándose en su voz. «Voy a ser padre», dijo Stanley, y las palabras se sintieron extrañas y poderosas al salir de su boca. «Voy a tener un bebé. Necesito ser responsable. Necesito concentrarme en eso y en nada más». El silencio se alargó esta vez, espeso y pesado a través de la línea. Cuando Sharon volvió a hablar, su voz estaba rota, hecha pedazos. «¿Padre? ¿De qué estás hablando? ¿Con quién, Stanley? ¿Qué pasó?» «No importa con quién», dijo Stanley, aunque sabía que eso le dolería. «Lo que importa es que necesito hacer lo correcto por este niño. Y eso significa que no puedo seguir con esto contigo. Las idas y vueltas, terminar y volver. No es justo para nadie, y menos para mi bebé». Sharon ya estaba llorando. Él podía oírlo en su respiración, en cómo las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. «Stanley, por favor. Podemos arreglar esto. Siempre arreglamos las cosas. Solo ven, hablemos en persona. Podemos resolverlo». «No hay nada que hablar», dijo Stanley, y tuvo que forzar las palabras porque una parte de él quería ceder, quería ir a verla y explicarlo todo. «Lo siento, Sharon. De verdad lo siento. Pero esto es todo. Este es el final». Colgó antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera decir algo que lo hiciera dudar de su decisión. Luego bloqueó su número porque las rupturas limpias eran algo de lo que su pastor siempre hablaba. No puedes sanar si sigues reabriendo la herida. No puedes avanzar si siempre estás mirando hacia atrás. Los días siguientes pasaron rápido, como si la vida hubiera cambiado a una marcha más alta. Stanley conoció a la madre de Kendall, Donna Jefferson, en su modesta casa del lado este de Atlanta, un lugar que había visto días mejores, pero que aún tenía buena estructura, aún conservaba la sensación de un hogar donde la gente se quería. Donna abrió la puerta con una sonrisa cálida, que le iluminó todo el rostro, y abrazó a Stanley antes de que él pudiera siquiera presentarse correctamente. «¿He oído tanto de ti?», dijo Donna, haciéndolo pasar con una mano en la espalda. «Entra, entra. Déjame verte». En la cocina sonaba suavemente música gospel desde una radio, uno de esos viejos himnos que la madre de Stanley solía tararear mientras cocinaba.
Las paredes estaban cubiertas de fotos en marcos desparejos Kendall, de bebé con mejillas redondas. Kendall en fotos escolares con dientes faltantes. Kendall graduándose de la secundaria con toga y birrete. Estaba claro que todo el mundo de Donna giraba alrededor de su hija. Claro que Kendall lo era todo para esa mujer. Así que tú eres el hombre que va a cuidar de mi niña, dijo Donna sentándose frente a Stanley en la mesa de la cocina, mientras Kendall estaba en el baño. Sí, señora, respondió Stanley, enderezándose bajo su mirada. Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que no le falte nada. Donna lo observó durante un largo momento, con unos ojos que parecían atravesarlo medir su valor y sus intenciones. No muchos hombres darían un paso al frente como lo estás dando tú, dijo finalmente. Especialmente hoy en día cuando la mayoría saldría corriendo. Yo no soy como la mayoría de los hombres, dijo Stanley, sosteniéndole la mirada. Sé lo que es crecer sin un padre, y no voy a hacerle eso a mi hijo. Donna sonrió y estiró la mano para darle una palmada en la suya. Puedo verlo. Kendall tiene suerte de tenerte. Ese bebé tiene suerte de tenerte. Cuando Kendall regresó a la habitación, Donna se puso de pie y apoyó la mano en el hombro de Stanley, con un apretón que se sintió como aprobación, como una bendición. Vas a ser un buen padre, dijo. Lo siento en mi espíritu. Stanley salió de esa casa sintiéndose validado de una manera que no esperaba, apoyado por una mujer que no tenía ninguna razón para confiar en él, más allá de su palabra y sus acciones. Donna le había dado su bendición y de algún modo eso significó más de lo que él imaginaba, más que las felicitaciones de amigos que en realidad no entendían lo que todo esto implicaba. Empezó a pagar las cuentas de Kendall de inmediato, porque eso era lo que había prometido. Eso era lo que significaba dar la cara en términos prácticos. Primero el alquiler $1,500 que transfirió de su cuenta de ahorros sin dudarlo. Luego, los servicios otros $200. Luego vinieron las compras del supermercado porque Kendall decía que el embarazo le provocaba náuseas y que necesitaba alimentos específicos que no le hicieran sentir mal. Kendall le dio una lista de lo que necesitaba, y Stanley lo compró todo sin hacer preguntas, sin llevar la cuenta. Al final del primer mes había gastado cerca de $3,000 y su cuenta de ahorros se veía cada vez más reducida. Pero no le importaba. Eso era lo que significaba ser proveedor. Eso era lo que hacían los padres. En el trabajo empezó a tomar turnos extra donde fuera que los encontrara. Iba los sábados cuando el almacén necesitaba ayuda. Se quedaba hasta tarde entre semana para terminar proyectos que podían haber esperado hasta la mañana siguiente. Sus compañeros notaron el cambio, las horas extra, los ojos cansados. «Hermano, te estás matando», le dijo Brandon una tarde mientras ambos ordenaban inventario. «¿Qué pasa? ¿Por qué trabajas tanto, Stanley?» Levantó la vista del portapapeles que sostenía y sonrió. «Viene un bebé. Tengo que asegurarme de poder mantener a mi familia». Brandon le dio una palmada en la espalda con orgullo sincero. «Eso es bueno, hombre. Muy bueno. Vas a ser un gran papá». Luego hizo una pausa y preguntó, «¿Para cuándo es la fecha?» Stanley hizo un cálculo rápido en su cabeza, contando desde cuando Kendall dijo que había quedado embarazada a principios del verano, finales de junio, tal vez principios de julio. «Tengo tiempo para prepararlo todo, ahorrar todo lo que pueda». Esa línea de tiempo se sentía a la vez lejana y demasiado cercana, como si tuviera meses para prepararse, pero al mismo tiempo no fueran suficientes. Ese domingo en la iglesia, Stanley apartó a su pastor después del servicio mientras la gente salía hacia el estacionamiento. «Necesito contarle algo», dijo. El pastor David lo miró con la calma paciente de alguien que había escuchado todas las confesiones imaginables. Era un hombre de unos 60 años, que ya había visto todo 2 veces, y que había acompañado a su congregación a través de todo tipo de crisis de vida. Escuchó mientras Stanley le explicaba la situación, la nueva relación, el embarazo, la decisión de dar la cara y estar presente. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó el pastor David cuando Stanley terminó con una voz neutral sin juzgar. «Asustado», admitió Stanley,
porque había aprendido en la iglesia que la honestidad era el único camino, pero también siento que esto es lo que se supone que debo hacer, como si esta fuera mi oportunidad de ser diferente a como fue mi padre, mi oportunidad de romper el ciclo. El pastor David asintió lentamente con las manos entrelazadas frente a él. La paternidad es una bendición, Stanley, pero también es una responsabilidad que te pondrá a prueba de maneras que aún no puedes imaginar. ¿Estás listo para ese tipo de prueba? Estoy listo, dijo Stanley sin dudar. Entonces oraré por ti, dijo el pastor David, colocando una mano sobre el hombro de Stanley. Y oraré por ese niño. Y oraré para que Dios te dé la fuerza para ser el hombre en el que estás intentando convertirte. Porque querer ser mejor es bueno, pero realmente ser mejor requiere una fuerza que no tienes por ti solo. Stanley sintió que esas palabras se asentaban dentro de él, como piedras cayendo en el agua, creando ondas que se expandirían hacia todo lo que hiciera. Esa noche, Stanley empezó a preparar la habitación del bebé en su apartamento. Era un segundo dormitorio pequeño que había estado usando como trastero lleno de cajas con cosas que llevaba meses queriendo ordenar. Lo vació todo llevando las cajas a un depósito que alquiló por $40 al mes. Luego pintó las paredes de un azul suave porque el azul era para los niños, y él iba a tener un niño. Estaba seguro de eso. Empezó una lista de todo lo que necesita un bebé: cuna cambiador, pañales, biberones, ropa, mantas, juguetes. La lista parecía interminable, crecía cada vez que investigaba un poco más. Pero a Stanley no le importaba porque cada objeto que añadía se sentía como una promesa que estaba haciendo. 2 semanas después de enterarse del embarazo, Kendall le habló a Stanley de su primera cita prenatal. Es el próximo martes, dijo mientras cenaban en su apartamento. A las 10 de la mañana en la clínica cerca de mi casa. Stanley levantó la vista del plato con entusiasmo. Perfecto. Pediré el día libre en el trabajo. Podemos ir juntos. Ya lo estaba planeando en su mente, imaginándose entrando a la clínica sosteniendo la mano de Kendall, escuchando por primera vez el latido del corazón del bebé. Pero la expresión de Kendall cambió ligeramente. Algo pasó por su rostro que Stanley no supo interpretar del todo. En realidad estaba pensando en ir con mi mamá, dijo evitando su mirada. ¿Con tu mamá?, preguntó Stanley, intentando que no se notara la decepción en su voz. ¿Por qué Kendall dejó el tenedor y lo miró entonces? Las primeras citas son muy abrumadoras para mí. Quiero que esté alguien que ya haya pasado por esto, alguien que sepa qué esperar. Yo tampoco he hecho esto nunca, pero quiero aprender, dijo Stanley, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Quiero estar presente en todo. Kendall apretó su mano, pero su expresión no cambió. Lo sé, y lo estarás solo que no en esta primera. Por favor, déjame hacer esto con mi mamá. ¿Lo entiendes, verdad? Stanley quiso insistir. Quiso decir que ese bebé también era suyo y que debía estar allí desde el principio. Pero Kendall se veía tan sincera, tan vulnerable sentada frente a él, que no quiso ser el tipo de hombre que hacía que todo girara en torno a sí mismo. Está bien, dijo finalmente tragándose la decepción. Si eso es lo que necesitas. Kendall sonrió y se inclinó sobre la mesa para besarle la mejilla. Gracias. Eres tan comprensivo, mucho mejor de lo que esperaba. Stanley le devolvió la sonrisa, pero mientras conducía de regreso a casa esa noche, algo le pesaba en el pecho. No era exactamente sospecha. Todavía no. Solo una pequeña voz en el fondo de su mente, que hacía una pregunta que no quería responder. ¿Por qué no querría que yo estuviera allí? Kendall le escribió un mensaje 1 hora después de su cita. Acabo de terminar. Todo se ve bien. El bebé está creciendo justo como debe. Stanley sintió cómo el alivio lo inundaba, cómo la tensión que llevaba acumulada en los hombros se aflojaba. ¿Te dieron una fecha de parto?, respondió él por mensaje. El doctor dijo, finales de junio, la semana del 25, contestó ella. Stanley hizo las cuentas rápidamente en su cabeza, avanzando fechas en el calendario de su teléfono.
Eso le daba 7 meses para prepararse, 7 meses para ahorrar dinero, 7 meses para convertirse en el padre que ese niño merecía. Mientras tanto, Stanley se lanzó a investigar con la misma intensidad con la que antes se había lanzado a las peleas callejeras. Descargó aplicaciones que seguían el embarazo semana a semana, mostrándole qué estaba ocurriendo dentro del cuerpo de Kendall en ese mismo momento. Se unió a foros en línea para nuevos padres donde otros hombres compartían consejos, miedos y emoción. Compró libros en la librería cerca de su apartamento, títulos como El padre expectante y Guía del papá, para el embarazo que leía durante sus descansos para almorzar en el trabajo. Sus compañeros empezaron a llamarlo papá incluso antes de que el bebé naciera, y eso se convirtió en su identidad en el trabajo. Cuando alguien necesitaba consejos sobre relaciones o responsabilidad, decían, pregúntale a Stanley. Está a punto de ser papá. Ya tiene su vida en orden. Stanley llevaba ese título con orgullo como una insignia ganada por su compromiso. Pero las citas prenatales seguían ocurriendo sin él, cada una recordándole que estaba fuera de esa experiencia. La segunda cita llegó 2 semanas después de la primera, y Stanley volvió a preguntar si podía acompañarla. «Es solo un chequeo rápido», dijo Kendall, cuando él sacó el tema durante la cena. «Me harán análisis de sangre y me revisarán el peso. Nada emocionante. Deberías guardar tus días libres para cuando nazca el bebé, los vas a necesitar». Cuando llegó la tercera cita, Stanley intentó otro enfoque. «No me importa si es emocionante o no. Solo quiero estar ahí y quiero ver qué está pasando». Pero Kendall ya tenía otra excusa preparada. «Solo permiten a una persona de apoyo y mi mamá ya está registrada como mi apoyo. No puedo cambiarlo así como así». Stanley quiso decir que él debía ser la persona de apoyo y no su madre. Pero se mordió la lengua porque iniciar peleas durante el embarazo le parecía cruel. La cuarta cita, la quinta, la sexta. Siempre. El mismo patrón de excusas que tomadas por separado parecían razonables pero juntas, empezaban a formar una imagen que Stanley no quería mirar. «Me pongo muy ansiosa con varias personas allí. Mi mamá tiene que estar porque conoce mi historial médico. El consultorio es muy pequeño. No les gusta tener gente extra en la sala». Cada vez que Stanley insistía un poco, Kendall se volvía emocional o defensiva con lágrimas formándose en sus ojos mientras le preguntaba por qué no confiaba en ella, por qué estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. Él siempre retrocedía porque no quería estresarla durante el embarazo ni ser la causa de ninguna complicación. Las cuentas seguían llegando y Stanley seguía pagándolas sin quejarse, viendo cómo su cuenta de ahorros se vaciaba como agua girando alrededor de un desagüe. El segundo mes trajo otros $3,000 en gastos. Alquiler, servicios, comida, ropa de maternidad, que Kendall decía necesitar porque ya nada le quedaba. El tercer mes se acercó más a los 4,000, porque Kendall necesitaba vitaminas prenatales que no cubría su seguro comida especial, porque la comida normal le provocaba náuseas, zapatos nuevos porque se le estaban hinchando los pies. Stanley tomó turnos de fin de semana en un almacén al otro lado de la ciudad para complementar sus ingresos. A veces trabajaba 60 horas a la semana, llegando a casa tan agotado que apenas podía mantenerse en pie. Pero el cansancio se sentía bien, porque significaba que estaba proveyendo. Esto es lo que hacen los padres. Se repetía mientras ordenaba cajas a las 2 de la madrugada. Sacrifican su comodidad, sus sueños, sus ahorros por sus hijos. Donna se convirtió en una presencia constante en la vida de Kendall, lo que también significó una presencia constante en la vida de Stanley. Cada vez que él iba al apartamento de Kendall, Donna estaba allí cocinando, doblando ropa o simplemente sentada en el sofá viendo televisión. Era comprensiva y alentadora, siempre diciéndole a Stanley qué buen hombre era. «No quedan muchos hombres como tú en este mundo», decía mientras removía algo en la estufa, dándole una palmada en el hombro con la mano libre. «Mi hija es bendecida de tenerte. Ese bebé es bendecido». Stanley empezó a preguntarse por qué Kendall vivía sola si Donna estaba tan presente. Pero no lo preguntó pensando que quizá era normal que madres e hijas fueran tan cercanas durante el embarazo.
Su propia madre habría estado igual de involucrada si aún viviera si el cáncer no se la hubiera llevado 3 años atrás. Para el 4.º mes, el apartamento de Stanley ya se parecía menos a un piso de soltero, y más a un hogar esperando a una familia. La habitación del bebé iba tomando forma pieza por pieza. Cada objeto que añadía era otro ladrillo en la base que estaba construyendo. Había comprado una cuna que venía en una caja plana con instrucciones que parecían diseñadas para confundir a cualquiera que intentara seguirlas. Pasó un sábado entero armándola maldiciendo los tornillos diminutos y los diagramas incomprensibles. Pero cuando terminó y la vio firme en la esquina de la habitación, Stanley sintió que algo se movía dentro de su pecho. Orgullo mezclado con propósito, la sensación de estar construyendo algo que iba a durar. Invitó a sus amigos a ver la habitación del bebé cuando estuvo casi lista. Ellos llevaron regalos envueltos en papel con pequeñas huellas y sonajeros ropa que parecía imposiblemente pequeña, juguetes que tocaban música al presionar los libros pensados para bebés que aún no podían leer, pero que amarían escuchar con la voz de un padre. El amigo de Stanley, Brandon, le regaló un balón de fútbol americano con una nota adjunta. Nunca es demasiado pronto para empezar a entrenar. Brandon lo decía en broma, pero Stanley no se rió porque ya se imaginaba enseñándole a su hijo a lanzar el balón. Ya estaba planeando qué equipos apoyarían juntos. En la iglesia, la gente lo felicitaba constantemente. Lo detenían después del servicio para darle consejos que deseaban que alguien les hubiera dado a ellos. Mujeres mayores le tocaban el brazo y le decían cosas como: «Duerme cuando el bebé duerma». Confía en tus instintos y no dejes que nadie te diga que solo hay una forma correcta de criar a un hijo. Stanley absorbía todo como una esponja, escribiendo notas en su teléfono para no olvidarlo porque quería estar preparado. Quería ser bueno siendo padre desde el primer día. En el 5.º mes, anunció el embarazo en redes sociales publicando una foto de la habitación del bebé, con el mensaje: «Llega este verano, ya es lo mejor que he hecho en mi vida». Las respuestas llegaron más rápido de lo que podía leerlas. Amigos del instituto con los que no hablaba desde hacía años, familiares, personas enviando felicitaciones y sugerencias de nombres. Incluso Sharon le dio me gusta a la publicación antes de quitarlo 30 segundos después. Stanley se dio cuenta, pero no se puso en contacto con ella porque ese capítulo estaba cerrado, sellado, terminado. Sin embargo, había momentos que no podía sacarse de la cabeza por más que intentara apartar los pequeños detalles que no encajaban y que se le quedaban clavados como astillas que no lograba extraer. Como cuando le pidió a Kendall una foto de la ecografía para llevarla en la cartera, algo que pudiera mirar durante el día cuando la extrañaba. «No tengo ninguna buena», dijo ella sin apartar la vista del teléfono. «La máquina de la clínica es vieja, las imágenes siempre salen borrosas. Ni siquiera sabrías qué estás viendo». O cuando quiso sentir al bebé patear porque había leído que los bebés empiezan a moverse alrededor de las 16 semanas. Stanley apoyaba la mano en su vientre, se quedaba quieto esperando. Pero Kendall siempre le acomodaba la mano, la movía un poco más arriba o más abajo, y decía: «Acabas de perderlo o ahora está dormido». Stanley quería creerle. Le creyó porque la alternativa era impensable. Pero esa pequeña voz en su cabeza seguía haciendo preguntas que él intentaba ignorar. ¿Por qué no lo he sentido patear ni una sola vez? ¿Por qué no tengo ni una sola ecografía? ¿Por qué no puedo ir a ninguna cita médica? Un día durante el almuerzo, Brandon sacó el tema mientras estaban sentados en la sala de descanso del trabajo comiendo sándwiches. «Oye, llevo tiempo queriendo preguntarte algo», dijo Brandon con un tono casual. «¿Por qué no has ido a ninguna de las citas con el médico Stanley?» Le explicó las razones de Kendall, repitiéndolas tal como ella se las había dicho. Brandon escuchó mientras masticaba con el rostro neutral hasta que Stanley terminó. Luego negó lentamente con la cabeza. «Eso es raro, amigo. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra hija, quería que estuviera en todas las citas. Me hacía sentir al bebé patear como 20 veces al día. Quería compartir la experiencia conmigo». «Cada mujer es diferente», respondió Stanley, pero sonó a la defensiva más brusco de lo que pretendía. «No estoy diciendo que haya algo mal», dijo Brandon levantando las manos.
Solo digo que es inusual. Confías en ella, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida entre ellos como humo. Claro que confío en ella, dijo Stanley con firmeza. Está llevando a mi hijo. ¿Por qué no habría de confiar? Brandon asintió, pero su expresión decía que no estaba convencido. Entonces, seguro que está todo bien. Solo se ve extraño desde fuera nada más. Esa conversación se metió en la mente de Stanley como un virus. Le hizo notar otras cosas que había estado intentando no ver. Como que Kendall siempre usaba ropa holgada cuando él estaba cerca, incluso en pleno verano cuando afuera hacía más de 30 grados. Incluso cuando estaban solos en su apartamento con aire acondicionado, ella llevaba sudaderas grandes que le caían más abajo de las caderas. Me siento hinchada, le explicaba cuando él preguntaba. No quiero que nadie me vea así. Me veo enorme. O cómo se ponía a la defensiva si él hacía demasiadas preguntas sobre el embarazo. Preguntas que a él le parecían normales, pero que aparentemente no lo eran. ¿Qué dijo el doctor sobre tu presión? ¿Cuánto peso has ganado? ¿Cuál es el ritmo cardíaco del bebé? Preguntas simples. Que amigos con esposas embarazadas le habían dicho que hiciera, pero Kendall desviaba el tema o respondía de forma vaga. El doctor dijo que todo está bien. Eso es lo único que importa. Deja de preocuparte tanto. A medida que avanzaba el embarazo, también cambiaba todo en la forma en que Kendall y Donna vivían. El cambio era evidente para cualquiera que prestara atención, pero Stanley no estaba mirando las cosas correctas. Estaba demasiado ocupado trabajando turnos dobles, tomando horas extra los fines de semana y aceptando trabajos secundarios para que el dinero siguiera entrando. Lo que no veía era cómo se gastaba ese dinero, lo rápido que desaparecía en un estilo de vida que no tenía nada que ver con prepararse para un bebé. Los viajes de fin de semana empezaron a ocurrir cada vez con más frecuencia. Primero Miami, luego Savannah, y después otra vez Miami, porque Kendall decía que el aire del mar ayudaba con los síntomas del embarazo. Stanley pagaba los vuelos a habitaciones de hotel, que costaban $300 por noche, comidas en restaurantes, donde solo los aperitivos costaban $40. Necesita relajarse, decía Donna cuando el rostro de Stanley mostraba duda ante otro cargo en su tarjeta de crédito. El estrés no es bueno para el bebé. ¿Quieres que esté cómoda, verdad? Y Stanley asentía, sacaba la tarjeta otra vez e ignoraba el saldo creciente que empezaba a parecerse a una cifra que nunca lograría pagar. Las compras se convirtieron en un evento semanal, a veces 2 veces por semana. Kendall necesitaba ropa de maternidad, lo cual tenía sentido al principio. Pero luego las bolsas que traía a casa incluían bolsos de diseñador y zapatos que definitivamente no eran ropa de maternidad. Necesito sentirme bien conmigo misma, explicó Kendall cuando Stanley se quedó confundido ante un bolso de $1,500. El embarazo te hace sentir fea. Déjame tener esto como lo único que me queda. Stanley no podía discutir esa lógica. O quizás simplemente no quería parecer poco solidario, así que se quedó callado mientras su cuenta bancaria se vaciaba como agua por un dique roto. Cenar fuera se volvió rutina 3 o 4 veces a la semana, en lugares con servilletas de tela y meseros que se presentaban por su nombre. Stanley se sentaba frente a Kendall y Donna, viéndolas pedir aperitivos, plato principal y postre, viendo cómo la cuenta superaba los $200 por una sola comida. Pensaba en los días en que comía ramen para ahorrar dinero cuando era más joven y no tenía responsabilidades. Ahora se acercaba la mayor responsabilidad de su vida. Y de algún modo eso significaba gastar dinero como si creciera en los árboles de su patio. Para el 6º mes, Stanley había gastado más de $40,000. El número se quedó en su mente como un peso que no podía levantar, oprimiéndolo durante cada turno de trabajo. Tomó más horas. Aceptó un trabajo de fin de semana en un almacén al otro lado de la ciudad. Trabajó hasta que su cuerpo dolía y sus ojos ardían de cansancio. Sus compañeros notaron el cambio en él, cómo se movía más lento, cómo se quedaba dormido durante las pausas del almuerzo. ¿Estás bien, amigo?, le preguntó Brandon una tarde. Parezco que no he dormido en una semana. Stanley solo sonrió y dijo, gastos de bebé. Ya sabes cómo es. Aunque el rostro de Brandon decía que no tenía idea de que fuera así.
pero la barriga de Kendall seguía creciendo, hinchándose de un modo que a los ojos inexpertos de Stanley se veía indiscutiblemente real. Ponía la mano sobre ella cuando estaban juntos, sintiendo la firmeza bajo su palma, creyendo con todo su ser que su hijo estaba allí haciéndose más grande cada día. La evidencia física estaba justo delante de él, visible y tangible. Y esa evidencia borraba cualquier duda que intentara infiltrarse sobre el dinero, las citas o la creciente lista de cosas que no cuadraban del todo. El 5º mes llegó con la fiesta para revelar el sexo del bebé, el día que Stanley había estado esperando desde que Kendall le dijo que estaba embarazada. Donna organizó todo, rentó un local con capacidad para 50 personas, lo decoró con globos de todos los tonos de rosa y azul. Stanley vistió su mejor ropa, se puso en la entrada a recibir a los invitados, sintiendo el orgullo hincharse en su pecho con cada apretón de manos y felicitación. Esa gente estaba allí por él, por su hijo, por la familia que estaba construyendo desde cero. El pastel estaba sobre una mesa en el centro del salón, con un glaseado blanco ocultando el secreto dentro. Stanley y Kendall se pararon juntos con las manos en el cuchillo, cámaras grabando desde todos los ángulos, teléfonos alzados para capturar el momento. Hundieron el cuchillo a través del glaseado y el bizcocho, y salió un relleno azul como un torrente de confirmación. Un niño tal como Stanley había sabido en su corazón. La sala estalló en vítores, la gente aplaudía y gritaba felicitaciones. Pero Stanley apenas escuchó nada porque las lágrimas corrían por su rostro y no podía detenerlas. Iba a tener un hijo, un chico que lo llamaría papá, que lo miraría con admiración, que le daría la oportunidad de romper cada patrón malo que se había transmitido en su familia. Stanley se derrumbó allí frente a todos, llorando de un modo que no había llorado desde el funeral de su madre. La gente lo abrazaba, le palmeaba la espalda, le decía lo hermoso que era aquello, lo afortunado que sería su hijo. Alguien grabó todo y lo publicó en línea, y en cuestión de días se volvió viral. Miles de desconocidos comentaron sobre la reacción emocional de un padre conociendo a su hijo por primera vez, aunque el hijo aún no había nacido. Los comentarios colmaron a Stanley con una sensación de ser visto que nunca había experimentado antes. Esto es hermoso. Un hombre de verdad aquí mismo. Tu hijo tiene suerte de tenerte. Personas que no lo conocían, que nunca lo conocerían, estaban validando lo único que él más deseaba: ser un buen padre. Stanley leyó cada comentario, guardó capturas de pantalla, sintió como su propósito se solidificaba con cada palabra de elogio. Esto era lo que él era ahora. No el chico violento de su pasado, sino el padre preparándose para darle la bienvenida a su hijo al mundo. La planificación del baby shower comenzó de inmediato después de revelar el sexo. Donna tomó el control con la eficiencia de alguien que lo había hecho antes, lo cual debería haber sido una señal de alarma porque Donna solo tenía un hijo, y eso fue hace décadas. Pero Stanley no lo cuestionó, simplemente asintió. Mientras Donna enumeraba planes para el alquiler del local, el catering, la decoración, los juegos y los regalos. «Esto tiene que ser especial», dijo Donna mostrando a Stanley fotos de baby showers elaborados que había encontrado en línea. «Tu hijo merece el mejor comienzo». Stanley estuvo de acuerdo. Sacó su tarjeta de crédito. No miró el total hasta después de haber aceptado. $8,000 para un baby shower. La cifra hizo que el estómago de Stanley se revolviera. Pero, ¿qué podía hacer? Las invitaciones ya habían sido enviadas, el lugar ya estaba reservado, el catering ya estaba preparando la comida. Trabajó turnos extra para cubrirlo. Aceptó un tercer trabajo entregando comida. Los fines de semana durmió 4 horas por noche y funcionó a base de café y determinación. Su cuerpo gritaba por descanso, pero su mente avanzaba porque esto era temporal. Solo unos meses más hasta que naciera el bebé, y entonces todo se estabilizaría en una nueva normalidad. El día del baby shower, Stanley estaba rodeado de amigos, familiares y compañeros de trabajo a quienes había invitado para compartir ese momento. Los regalos se amontonaban sobre las mesas hasta que casi no quedaba espacio, ropa de todas las tallas, desde recién nacido hasta 12 meses, juguetes que emitían música y luces, y prometían educar a su hijo, equipos que él ni siquiera sabía que los bebés necesitaban, pero que al parecer sí.
Su pastor le regaló una Biblia con el nombre de su hijo grabado en la portada, aunque Stanley todavía no se lo había dicho a nadie, porque aún no lo habían decidido. Para cuando esté listo, dijo el pastor, y Stanley sostuvo esa Biblia como si fuera de oro. Llegó el momento del discurso y Stanley se colocó frente a todos con un micrófono en la mano temblorosa. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo con la voz quebrándose antes de terminar la primera frase. «Al crecer, no tuve padre. No sabía cómo era eso que hacía o decía un buen padre, ni cómo demostraba amor. Cometí muchos errores tratando de averiguarlo. Me metí en problemas, me convertí en alguien de quien no estoy orgulloso. Tuvo que detenerse, secarse los ojos porque las lágrimas ya caían. Pero este bebé me está dando la oportunidad de hacerlo bien, de ser el padre que nunca tuve, de romper el ciclo. Y les prometo a todos ustedes que no voy a desperdiciar esa oportunidad». La sala quedó en silencio salvo por el sonido de personas llorando conmovidas por sus palabras o por sus propios recuerdos de padres que estuvieron o que nunca estuvieron. Kendall estaba a su lado con una sonrisa que parecía de apoyo, y Donna detrás de ella con la mano sobre su hombro, como una abuela orgullosa antes de tiempo. Stanley tomó una foto de los tres juntos, la publicó en Internet con palabras de agradecimiento y bendición, y cada sílaba era sincera. Esa era su familia ahora. Eran las personas que lo ayudarían a criar a su hijo y estaba agradecido más allá de las palabras. La semana 28 trajo una conversación que Stanley había estado evitando. Su amigo Brandon lo apartó durante la pausa del almuerzo y esperó a que estuvieran solos antes de hablar. «Hermano, he estado pensando en algo y necesito decirlo». Stanley levantó la vista de su sándwich y vio la expresión seria en el rostro de Brandon. «Es raro que ella nunca te deje ir a las citas médicas. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra hija, me quería en cada una. Decía que la hacía sentir conectada como si lo estuviéramos viviendo juntos». Stanley sintió como sus defensas se levantaban de inmediato. Cada mujer es diferente. Kendall es sensible con los temas médicos. Tengo que respetar sus límites. Brandon asintió, pero su mirada mostraba que no estaba convencido. No intento crear problemas. Solo que desde fuera se ve extraño. Stanley quiso discutir, quiso explicar todas las razones válidas que Kendall le había dado, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, porque al decirlas en voz alta, sonaban más débiles de lo que parecían en su cabeza. «Aprecio la preocupación», dijo finalmente. «Pero estamos bien, todo está bien». Brandon dejó el tema, pero la expresión escéptica permaneció en la mente de Stanley durante días. Antes de continuar, un rápido agradecimiento a todos los que están viendo y apoyando este canal. Su presencia es lo que realmente lo mantiene vivo. Esta comunidad sigue creciendo gracias a personas que creen en historias reales y significativas. Convertirse en miembro del canal desbloquea contenido exclusivo y ayuda directamente a que podamos seguir contando historias poderosas. Su apoyo marca una gran diferencia, y nos encantaría saber quiénes están aquí. Dejen un comentario diciendo desde dónde nos ven. Si siguen aquí hasta ahora, escriban «sigo aquí» en los comentarios. No olviden darle like al video. Ahora continuemos. Stanley estaba en el trabajo esa mañana cuando su teléfono vibró a las 8:47 a.m. El mensaje de Kendall iluminó la pantalla con las palabras que había esperado durante 42 semanas. «Estoy de parto, voy, camino al hospital. Te llamaré cuando pueda». Lo leyó una vez, luego otra y una tercera para asegurarse de que no lo estaba imaginando. Ese era el momento. El día para el que se había estado preparando, el día en que se convertiría en padre. No respondió el mensaje, no perdió tiempo en preguntas ni confirmaciones. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió directamente a la oficina de su supervisor. «Mi hijo está naciendo», dijo Stanley con la voz temblando entre emoción y miedo. «Tengo que irme». Su supervisor levantó la vista del papeleo, sonrió ampliamente y se puso de pie para estrecharle la mano. «Claro que sí. ¿Ve? Felicidades, hermano. Avísanos cuando llegue». Stanley apenas escuchó esas palabras mientras casi corría hacia su coche en el estacionamiento.
Sus manos temblaban tanto que dejó caer las llaves 2 veces antes de lograr abrir la puerta. El trayecto de 20 minutos hasta el Hospital General Mercy se sintió como horas, como si el tiempo se hubiera ralentizado para torturarlo. Apretó el volante con tanta fuerza que le dolían las manos, repasando mentalmente todo lo que tendría que hacer: llamar al pastor para avisarle que el bebé estaba por nacer, escribirles a sus amigos para correr la voz, asegurarse de que Kendall tuviera todo lo que necesitaba en el hospital. Su teléfono estaba en el portavasos y resistió la tentación de llamarla, sabiendo que probablemente estaba ocupada con las contracciones y el personal médico. Solo llega, se dijo a sí mismo, solo llega al hospital y conoce a tu hijo. Stanley estacionó en el primer lugar que encontró, sin importarle que no estuviera cerca de la entrada, y cruzó el estacionamiento casi corriendo hacia las puertas principales. Dentro del hospital olía a antiséptico y limpiador de pisos, con el sonido de máquinas pitando y personas hablando resonando en los pasillos. Encontró el mostrador de recepción de maternidad, donde una mujer con uniforme médico estaba sentada frente a una computadora. «Mi novia está de parto», dijo Stanley sin aliento por haber corrido y por la emoción. «Kendall Jefferson». «¿En qué habitación está?» La recepcionista hizo clic con el ratón, con los ojos recorriendo la pantalla. «No veo a nadie con ese nombre ingresada hoy». Stanley sintió cómo la confusión empezaba a apoderarse de él. «Revise otra vez». «Me escribió hace 40 minutos. Está aquí». La recepcionista volvió a hacer clic, desplazándose por más información. «Señor, no tenemos ningún registro de que Kendall Jefferson haya sido ingresada hoy ni ningún día de esta semana». La confusión creció, empezó a transformarse en pánico. «Ella ha venido aquí para sus controles prenatales. Revise los registros prenatales». El rostro de la recepcionista pasó de neutral a preocupado mientras buscaba en la base de datos. «Señor, no tenemos registros prenatales de ninguna persona llamada Kendall Jefferson». Stanley insistió en que debía tratarse de un error. Tal vez el nombre estaba mal escrito. Tal vez estaba registrada bajo la información de Donna. La recepcionista llamó a su supervisora, una mujer con uniforme azul marino, que salió y revisó el sistema por sí misma. «Señor, he revisado todo nuestro sistema varias veces. No tenemos ningún paciente con ese nombre registrado aquí. ¿Está seguro de que venía a este hospital?» «Sí», respondió Stanley, y su voz empezó a subir de volumen, atrayendo la atención de otras personas en la sala de espera. «Me dijo que está embarazada de 42 semanas. Tiene que estar aquí». El personal del hospital empezó a preocuparse observando a ese hombre, cuya voz seguía elevándose con las manos apretadas en puños a los costados. Un profesional médico dio un paso al frente, levantando las manos en gesto calmante. «Señor, tal vez fue a otro hospital. ¿Tiene su número de teléfono? Puede llamarla a Stanley». Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Kendall. Sonó una vez y pasó directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado una y otra vez, siempre al buzón, como si el teléfono estuviera apagado o ella estuviera rechazando las llamadas. Su mente empezó a correr entre posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Tal vez estaba en cirugía. Tal vez algo había salido mal con el bebé. Tal vez no podía contestar por complicaciones. Entonces recordó algo que Kendall había mencionado semanas atrás, que se estaba quedando en casa de su amiga Nancy, porque su apartamento estaba siendo fumigado. Stanley tenía la dirección de Nancy de cuando había llevado compras allí la semana anterior. Stanley salió del hospital sin dar explicaciones, con el personal llamándolo detrás, preguntándole si estaba bien. Condujo hasta la casa de Nancy, con la mente girando entre los peores escenarios sobre dónde podía estar Kendall y por qué no contestaba. La casa de Nancy era pequeña y bien cuidada, el tipo de lugar que gritaba normalidad suburbana. Stanley llamó a la puerta con tanta fuerza que Nancy se sobresaltó al abrir. «¿Está Kendall aquí? Dijo que estaba de parto. No la encuentro en el hospital». El rostro de Nancy mostró pura confusión. «Kendall no vive aquí. Nunca ha vivido aquí. Vino una vez hace meses a dejar algo, pero nada más». Stanley sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Que no, ella dijo que se había estado quedando contigo desde hace 2 semanas, que su apartamento estaba siendo fumigado. Eso no es cierto, dijo Nancy mirándolo ahora con preocupación. No la he visto en meses. Ella vive con su madre al este. Stanley sintió cómo su realidad empezaba a resquebrajarse grietas, apareciendo en todo lo que creía saber. ¿Dónde? ¿Dónde vive su madre? Nancy dudó, claramente insegura de si debía dar esa información a un hombre que parecía cada vez más inestable. ¿Estás bien? No te ves bien. Stanley no respondió. Solo repitió la pregunta hasta que Nancy le dio la dirección. Volvió a subir a su coche y condujo con los nudillos blancos apretando el volante, el pecho oprimido por una sensación parecida a ahogarse. 15 minutos hasta la dirección de Donna Jefferson, una casa en la que nunca había estado a pesar de todos esos meses. Siempre se había encontrado con Kendall en su apartamento o ella había ido al suyo. Señales de alarma que deberían haber sido evidentes desde el principio, ahora brillaban en su mente como luces de emergencia. Stanley se detuvo frente a la casa y los vio de inmediato Kendall y Donna cargando maletas en un coche estacionado en la entrada. Varias bolsas cajas apiladas en el maletero, claramente empacando para irse y no regresar. Stanley se quedó sentado en el coche por un instante, que se sintió congelado en el tiempo observándolas a través del parabrisas. Aún no lo habían visto demasiado concentradas en empacar en huir. Todo encajó de golpe, no había bebé. No había registros en el hospital, estaban preparándose para escapar. La verdad lo golpeó como una fuerza física, como si alguien le hubiera arrancado del pecho todo lo que era vital. Salió del coche con las piernas débiles, pero avanzando igual. Kendall fue la primera en verlo, y su rostro se volvió completamente blanco, como si la sangre se le hubiera drenado de golpe. Donna lo vio después, y dejó caer la maleta que tenía en las manos, el ruido del golpe resonando fuerte en la tranquila calle suburbana. ¿Qué están haciendo?, preguntó Stanley, y su voz no sonó como la suya sonó, como si viniera desde debajo del agua. Un largo silencio se extendió entre ellos. Los vecinos empezaron a salir a los porches para ver qué estaba pasando. ¿Dónde está el bebé?, preguntó Stanley, y su voz se quebró en la palabra bebé. ¿Dónde está mi hijo, Kendall? Empezó a llorar, un llanto nacido de la mezcla de culpa y miedo. No podía hablar solo, permanecía allí con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Dónde está mi hijo?, repitió Stanley, alzando la voz que rebotó entre las casas y atrajo a más vecinos. Donna intentó dar un paso al frente, intentó usar ese tono calmado y razonable que había usado durante meses. Stanley, entremos y hablemos de esto, dijo Donna, pero Stanley la interrumpió. Respóndeme, ¿dónde está el bebé? Kendall ya sollozaba sin poder recuperar el aliento. No hay ningún bebé, logró decir finalmente. Esas 5 palabras destruyeron por completo la realidad de Stanley. Hicieron que el mundo se inclinara y diera vueltas. ¿Cómo que no hay bebé? Estás embarazada. Te he visto durante 42 semanas, gritó Stanley con la voz cada vez más frenética, más desesperada. He pagado todo. He trabajado hasta matarme. He construido una habitación. Se lo he dicho a todo el mundo. ¿Dónde está mi hijo? Donna intentó de nuevo tomar el control de la situación. Stanley, tenemos que explicarte. Pero lo último que Stanley quería oír era una explicación. ¿Explicar qué? Que me han estado mintiendo durante casi un año. Que no hay ningún bebé, que me estafaron. La palabra estafa salió como un arma. Kendall retrocedía ahora acercándose a la casa. Lo siento mucho. No se suponía que durara tanto. Íbamos a decírtelo. Stanley soltó una risa sin humor alguno. Decirme que me estafaron, que me quitaron mi dinero, que me hicieron creer que iba a ser padre. Los vecinos ya estaban completamente afuera, algunos con el teléfono en la mano llamando al 911, otros observando la escena. La voz de Stanley seguía elevándose, las venas del cuello marcadas, todo su cuerpo temblando. Cambié mi vida por este bebé. Dejé a Sharon. Trabajé hasta el agotamiento. Le dije a todos que iba a ser papá. Les creí. Cada frase salía más fuerte que la anterior.
42 semanas de esperanza, inversión e identidad, derrumbándose en tiempo real. Donna intentó una vez más calmarlo, recuperar algún control. Si tan solo te calmas, podemos... Pero Stanley estaba más allá de la calma, más allá de la razón, más allá de todo excepto del vacío donde se suponía que estaba su hijo. Calmarme me destruyeron, me hicieron padre, y luego me lo quitaron. Kendall lloraba aún más fuerte, ahora retrocediendo cada vez más. Stanley, por favor. Pero él no podía oírla entre el rugido en sus oídos. Todo su cuerpo temblaba. 42 semanas de inversión, esperanza e identidad, colapsando en un solo instante de comprensión. Su pasado violento regresó de golpe, el trauma infantil del abandono, el padre que se fue, el ciclo que había trabajado tan duro, por romper, el padre que nunca tuvo, el padre que desesperadamente quería ser la vida que había construido en su mente durante meses. Todo se evaporó en esa entrada de autos. Stanley metió la mano en su chaqueta, y los ojos de Donna se abrieron de par en par, reconociendo lo que estaba a punto de ocurrir. Stanley, no. Pero ya era demasiado tarde. El arma ya estaba afuera. La pistola en la mano de Stanley era un peso que se sentía a la vez extraño y familiar. La había comprado 2 años antes, justo después de reformar su vida, como herramienta de protección guardada bajo llave, en una caja fuerte de su apartamento. Legal, registrada correctamente, algo que había esperado no usar jamás. Pero ahora estaba en su mano a plena luz del día, en la entrada de una casa suburbana, mientras los vecinos gritaban, corrían a sus casas y llamaban al 911 con manos temblorosas. Kendall y Donna se quedaron congeladas, levantando las manos por instinto, aunque Stanley aún no apuntaba directamente. Su mano temblaba con tanta violencia que el arma vibraba, las lágrimas caían por su rostro mezclándose con el sudor. «Mataste a mi hijo», dijo con la voz quebrándose en cada palabra. «Asesinaste a mi bebé». Donna fue la primera en reaccionar usando ese tono calmado y razonable que tantas veces le había funcionado. «Stanley, no había ningún bebé. No puedes matar algo que no existía». Palabras equivocadas. Absolutamente equivocadas en el peor momento posible. Algo en la mente de Stanley se rompió por completo, se hizo añicos como vidrio contra el concreto. Él existía. Existía para mí. Yo era su padre. El primer disparo sonó antes de que Stanley siquiera procesara que había apretado el gatillo. Kendall cayó, su cuerpo golpeó el pavimento y la sangre se extendió debajo de ella. Donna gritó un sonido entre horror e incredulidad e intentó correr hacia la casa. 3 disparos más siguieron en rápida sucesión. Donna se desplomó a medio camino de la puerta, su cuerpo cayendo, como si le hubieran cortado todos los hilos. Stanley permaneció de pie sobre ambos cuerpos, el arma colgando floja de su mano, mirando lo que había hecho con unos ojos incapaces de procesar la escena. No huyó, no intentó escapar. Solo se quedó allí mientras las sirenas se acercaban cada vez más. Los vecinos habían llamado a la policía en cuanto vieron el arma, y ahora los patrulleros llegaban con luces encendidas y neumáticos chirriando. «Suelte el arma». Varios agentes salieron de los coches con sus propias armas desenfundadas, las voces superpuestas en órdenes. «Al suelo ahora». Stanley no respondió, no parecía oírlos. Un oficial se acercó lentamente con las manos firmes y la voz autoritaria. «Señor, suelte el arma ahora». Los dedos de Stanley se abrieron y la pistola cayó al pavimento con un sonido metálico que pareció demasiado silencioso para lo que acababa de ocurrir. Los agentes se abalanzaron sobre él de inmediato, derribándolo al suelo junto a los cuerpos de las 2 mujeres que acababa de matar. Le esposaron las manos a la espalda, pero Stanley no luchó ni se resistió, parecía completamente catatónico. Los paramédicos pasaron corriendo para revisar a Kendall y a Donna, pero no había nada que hacer. Ambas habían muerto en el lugar. Stanley fue levantado y conducido hasta la parte trasera de un coche patrulla, dejando huellas ensangrentadas en el concreto. En el asiento trasero del coche policial, esposado y solo Stanley, pronunció sus primeras palabras a los agentes: «Necesito ir al hospital. Mi hijo está naciendo. Necesito ver a mi hijo». El agente que conducía miró a su compañero con preocupación.
Señor, ¿cómo se llama? Stanley miraba fijamente al frente. Soy padre. Necesito conocer a mi hijo. Otro intento. Señor, necesitamos que se concentre. ¿Qué pasó aquí? El rostro de Stanley permaneció vacío. ¿Dónde está mi bebé? Ya se lo llevaron, necesito sostenerlo. Quedó claro de inmediato que algo estaba gravemente mal más allá de los asesinatos. La mente de Stanley se había quebrado. No podía o no quería aceptar lo que acababa de ocurrir. De camino a la comisaría se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, en el asiento murmurando para sí mismo. Los agentes en los asientos delanteros podían oírlo hablar con alguien que no estaba allí, discutiendo nombres de bebé, describiendo una habitación infantil, preguntando por horarios de alimentación. «Hay algo muy mal con este tipo», dijo un agente en voz baja a su compañero. En la comisaría, Stanley fue colocado en una sala de interrogatorios bajo observación. 20 minutos después, entraron los detectives Michael Thompson y Scott Barnes, ambos con años de experiencia, pero ninguno preparado para lo que iban a encontrar. Stanley, soy el detective Thompson. ¿Puedes decirnos qué pasó hoy? Stanley levantó la vista con los ojos desenfocados. Fui al hospital por mi hijo, pero dijeron que no estaba allí. ¿Lo encontraron? ¿Está bien? El detective Barnes lo intentó después. Stanley, disparaste a 2 personas. ¿Recuerdas eso? La expresión de Stanley no cambió. Necesito cambiarle el pañal. Probablemente tiene hambre. ¿Tienen biberones aquí? Los detectives se miraron ambos, dándose cuenta de que no obtendrían respuestas coherentes. El detective Thompson solicitó de inmediato una evaluación psiquiátrica, reconociendo que esto estaba más allá de los procedimientos normales de interrogatorio. La doctora Cassandra Reed llegó en menos de una hora, una psiquiatra forense con amplia experiencia en casos de trauma. Observó a Stanley durante 30 minutos a través del vidrio unidireccional antes de entrar en la sala. Lo que vio fue a un hombre completamente desconectado de la realidad, cantando canciones de cuna, a unos brazos vacíos balanceándose de un lado a otro, hablándole a un bebé que solo él podía ver. Esto es una ruptura psicótica aguda, dijo a los detectives tras la observación. Está completamente desconectado de lo que acaba de suceder. Su mente ha creado un mecanismo de defensa. Mientras tanto, la policía reunía pruebas en la escena del crimen. Se abrieron las maletas revelando ropa, documentos y boletos de avión a México con fecha para esa misma noche. Los registros financieros encontrados en la casa de Donna mostraban 42 semanas de pagos de Stanley, que sumaban $67,000. Los mensajes de texto entre Kendall y Donna revelaban discusiones sobre el plan sobre cómo mantener convencido a Stanley sobre cuándo desaparecer. Las pruebas dibujaban una imagen clara de una estafa a largo plazo que había salido horriblemente mal. La noticia estalló en cuestión de horas. Hombre asesina a su novia y a la madre de ella en una entrada suburbana. Los informes iniciales presentaron a Stanley como un criminal violento. Sus arrestos del pasado de su juventud fueron destacados en cada artículo. Aún no se mencionaba el embarazo falso. La policía seguía procesando esa información, tratando de entender exactamente qué había ocurrido. La opinión pública se formó rápidamente. La mayoría veía solo la superficie: 2 mujeres muertas, un hombre responsable. Caso cerrado. Pero el detective Thompson sabía que no era tan simple. Revisó las pruebas, miró a Stanley a través del vidrio, aún cantándole a un bebé invisible, aún preguntando por cambios de pañal y horarios de comida. Esto no fue solo un asesinato, dijo al detective Barnes. Aquí pasó algo más. Tenemos que profundizar. Y así comenzó la investigación de verdad, despojando capa tras capa de engaño que acabaría cambiando la forma en que todos verían este caso. El segundo día encontró a Stanley aún bajo custodia psiquiátrica, todavía sin responder a la realidad de ninguna manera significativa. Los detectives Michael Thompson y Scott Barnes estaban en su oficina revisando pruebas esparcidas sobre varias mesas, tratando de armar una historia que parecía cada vez más imposible cuanto más aprendían. Los registros financieros mostraban que Stanley había pagado a Kendall y a Donna $67,000.
$0 durante 42 semanas, cifras que superaban con creces los gastos normales de una relación. Los mensajes entre Kendall y Donna se leían como comunicaciones empresariales. ¿Qué excusa para mañana? Dile que estás demasiado cansada para recibir visitas. Transfiere el dinero antes de que revise la cuenta. No eran mensajes de una familia. Eran mensajes de personas dirigiendo una operación. Esto no era una relación, dijo el detective Thompson en voz alta. Era una estafa. La pregunta era, ¿hasta dónde había llegado el engaño y a cuántas otras personas habían atacado? La policía contactó al Hospital General Mercy, donde Kendall afirmaba haber recibido atención prenatal. No existía ningún registro de que hubiera sido paciente allí. No había citas ni expedientes, nada que indicara que alguna vez hubiera cruzado esas puertas. El examen forense del cuerpo de Kendall reveló algo que confirmó las peores sospechas de todos. Marcas de inyección, evidencia del uso de hormonas, sustancias capaces de crear síntomas falsos de embarazo y provocar hinchazón abdominal. Estas inyecciones pueden generar síntomas físicos reales, explicó el médico forense a los detectives. Náuseas matutinas, sensibilidad en los senos, aumento de peso, incluso la apariencia de un vientre de embarazo. Alguien que las use correctamente puede mantener la ilusión de un embarazo mientras continúe inyectándose. Las pruebas encontradas en la casa de Donna respaldaban esta teoría: jeringas en una caja cerrada, frascos de hormonas en el refrigerador, ecografías falsas, pruebas de embarazo aún en sus empaques. El software en la computadora portátil de Donna reveló aún más programas para editar imágenes y tutoriales guardados sobre cómo crear ecografías falsas convincentes. Era algo elaborado, planificado y ejecutado con precisión durante meses. Los detectives comprendieron entonces que no estaban ante un crimen pasional. Estaban ante un caso de tortura psicológica sistemática que había destruido la mente de un hombre. La revisión de antecedentes de Stanley reveló su pasado criminal en la juventud, pero también su transformación. Se contactó a testigos de carácter, su pastor, compañeros de trabajo, amigos. Todos describieron a la misma persona, un hombre cambiado, dedicado por completo a convertirse en un buen padre, trabajando en varios empleos para mantener lo que creía que era su familia. Hablaba de ese bebé todos los días, dijo un compañero de trabajo a los detectives. Toda su identidad pasó a ser la de un padre. El fiscal inicialmente había querido presentar cargos por asesinato en primer grado, pero la evidencia de tortura psicológica estaba complicando seriamente ese plan. El cuarto día llegó una llamada a la línea de denuncias que abriría el caso aún más. Vi las noticias sobre Kendall Jefferson, dijo una voz masculina. Esa mujer me hizo exactamente lo mismo. El hombre se identificó como Andrew Mitchell de Nebraska. Dijo que volaría a Atlanta al día siguiente para dar su declaración. El detective Thompson apenas durmió esa noche preguntándose qué más descubrirían. Día 5. Andrew Mitchell se sentó en la sala de entrevistas cansado pero decidido. Su historia coincidía con la de Stanley en todos los detalles importantes. Conocí a Kendall hace 2 años en Chicago en una conferencia de negocios, explicó. Fue un romance intenso y al mes dijo que estaba embarazada. Nunca me dejó ir a ninguna cita médica. Decía que estaba ansiosa, que necesitaba que su madre estuviera con ella. Las mismas excusas que supongo le dio a su hombre. Andrew había pagado sus gastos durante 6 meses, miles de dólares, hasta que un día recibió un mensaje diciendo que había perdido al bebé y que no podía volver a verlo. Desapareció por completo, dijo. Bloqueó mi número. ¿Se mudó? Se esfumó. Pensé en denunciarlo, pero ¿qué iba a decir? No tenía pruebas de nada ilegal. Ver la foto de Kendall en las noticias confirmó lo que siempre había sospechado: había sido estafado. La reconocí de inmediato. La misma mujer, el mismo juego, el mismo resultado, excepto que yo tuve suerte y solo perdí dinero. El detective Barnes le preguntó si había conocido a Donna. Sí. Siempre estaba allí, siempre apoyando, siempre animándome a cuidar de su hija. Mirando atrás, es obvio que ella era parte del plan. Esto confirmó que el caso de Stanley no era un hecho aislado.
Los detectives profundizaron más y encontraron al menos a otras 3 posibles víctimas, hombres que habían tenido relaciones breves con Kendall, habían transferido grandes sumas de dinero y luego la vieron desaparecer. Ninguno lo había denunciado por vergüenza o por falta de pruebas. El análisis financiero reveló el verdadero alcance de la operación de Kendall y Donna. Múltiples cuentas bancarias con distintos nombres, retiros de efectivo programados estratégicamente para no levantar sospechas, cuentas en el extranjero a las que se transfería el dinero. El patrón se remontaba a 5 años atrás, mostrando una escalada desde estafas pequeñas hasta operaciones cada vez más elaboradas. El cálculo final mostró que habían estafado aproximadamente $240,000 a 7 hombres distintos. Los $67,000 de Stanley habían sido el golpe individual más grande. El detective Thompson entrevistó a una antigua amiga de Kendall, Chloe Williams, intentando entender cómo alguien llega a ser capaz de un engaño de ese nivel. Kendall no siempre fue así, dijo Chloe. En la secundaria era dulce, quería ser maestra, le importaba la gente. El detective preguntó qué había cambiado. Su madre. Donna había sido traicionada por hombres toda su vida. Se volvió amarga, empezó a influir en Kendall, a aislarla de amigas que podrían haber cuestionado lo que estaban haciendo. La investigación sobre el pasado de Donna Jefferson reveló traumas que explicaban aunque no justificaban sus acciones. Su primer esposo se había quedado con su herencia cuando Kendall era pequeña. El segundo había apostado y perdido los ahorros conjuntos. El padre de Kendall las abandonó y nunca pagó la manutención a pesar de órdenes judiciales. Cada hombre en la vida de Donna le había quitado algo financiera y emocionalmente. Los diarios encontrados en su casa mostraban su descenso de mujer herida, a alguien que creía que estafar hombres era una forma de justicia redistributiva. Los hombres toman y toman, decía una entrada. Destruyen a las mujeres y se van. Nosotras solo estamos recuperando lo que fue robado. La psicología era retorcida pero comprensible. El trauma la había convertido en una depredadora que justificaba sus actos como una manera de equilibrar cuentas. Las pruebas sugerían que Donna planeaba las operaciones y Kendall las ejecutaba. Un equipo madre-hija construido sobre el resentimiento compartido hacia los hombres. Los mensajes encontrados en el teléfono de Kendall mostraban que ella había intentado detenerse antes de Stanley. «Mamá, no quiero seguir con esto. Él de verdad cree que va a ser papá», decía un mensaje. La respuesta de Donna fue directa. «Termina esto. Ya casi estamos fuera. Una semana más». Ese mensaje había sido enviado en la semana 40, apenas 2 semanas antes del enfrentamiento que terminó en muerte. El diario personal de Kendall reveló aún más culpa. «Lo veo hablar de nuestro hijo y quiero morir. Mamá dice que solo 2 semanas más, pero veo su cara y sé que lo hemos destruido». Los acontecimientos legales avanzaron rápidamente una vez que el panorama completo salió a la luz. El fiscal se reunió con los detectives para discutir la estrategia de cargos. Esto cambia todo. No estamos viendo solo un homicidio. Estamos viendo abuso psicológico extremo que llevó a un hombre a la locura. El abogado defensor de Stanley revisó las pruebas y preparó una estrategia basada en capacidad disminuida. Mi cliente fue torturado durante 42 semanas. Su mente se quebró bajo esa presión. En su estado mental fracturado, creyó que estaba respondiendo a personas que habían asesinado a su hijo. La narrativa mediática comenzó a cambiar a medida que surgían los detalles. Los titulares pasaron de «hombre asesina a su novia» a «estafa de embarazo falso termina en tragedia». La opinión pública se dividió con fuerza entre quienes veían a Stanley como un asesino que debía ser castigado y quienes lo consideraban una víctima empujada más allá de los límites humanos. El caso se volvió noticia nacional, provocando debates sobre coerción reproductiva, abuso psicológico y dónde traza la sociedad la línea de la justicia. El detective Thompson recibió una llamada el día 8 que añadiría otra capa a un caso ya de por sí complejo. Departamento de Policía de Charlotte, Carolina del Norte. Buscamos a Sharon Owens en relación con Stanley Winston. Ella tiene información que necesita escuchar, dijo el oficial. Información sobre Stanley que lo cambia todo.
Thompson se puso en contacto con Sharon Owens, le explicó quién era y por qué llamaba. Sharon aceptó viajar a Atlanta para declarar con una voz tensa al teléfono, cargada de una emoción que el detective no logró identificar del todo. El 8º día de la investigación encontró a Sharon sentada en la sala de entrevistas, con las manos nerviosas entrelazadas frente a ella, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. «Gracias por venir», dijo el detective Thompson sentándose frente a ella. «¿Cuándo fue la última vez que habló con Stanley Winston, Sharon?». Respiró hondo antes de responder. «Hace 14 meses cuando me llamó para terminar nuestra relación». Sin que se lo pidieran, explicó su historia 4 años juntos, una relación intermitente siempre volviendo el uno al otro, hasta que de repente ya no lo hicieron. La última pelea fue por el compromiso. Yo quería casarme, él no estaba listo. Luego conoció a ella. Stanley había llamado a Sharon de la nada. Le dijo que iba a ser padre y que esta vez habían terminado para siempre. Sharon intentó hacer preguntas, pero él colgó y bloqueó su número. Pensé que estaba siendo dramático, que se calmaría y hablaríamos en unas semanas como siempre. Pero la llamada nunca llegó. Nunca se calmó. Y Sharon se quedó sola con una verdad que no le había contado a nadie. El detective Thompson se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasó después de esa conversación? Sharon dudó. Las lágrimas aparecieron antes de que hablara. 2 semanas después, descubrí que estaba embarazada del bebé de Stanley. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El detective Barnes, que tomaba notas, detuvo el bolígrafo. «¿Se lo dijiste?». Sharon negó con la cabeza. «Lo intenté. Llamé desde otros números, pero también los bloqueó. Fui a su apartamento y toqué la puerta durante 20 minutos, pero no abrió». Describió cómo un día pasó en coche por su casa y lo vio cargando cosas de bebé, viéndose más feliz de lo que lo había visto en meses. Me di cuenta de que él creía que iba a tener un bebé con otra persona. No quise complicar las cosas. No quise ser la exnovia que aparece diciendo que está embarazada para recuperarlo. Así que Sharon tomó una decisión con la que había vivido desde entonces, criar al bebé sola. Se mudó a Charlotte para estar cerca de su hermana y empezar de nuevo lejos de los recuerdos de Stanley. 7 meses después de aquella llamada en la que Stanley terminó todo, Sharon dio a luz a una niña, Autumn Owens. 3 kilos 250 gramos con los ojos de su padre, su sonrisa, y sin saber que él existía. ¿Stanley lo sabe?, preguntó el detective Thompson, aunque ya conocía la respuesta. No, nunca se lo dije. El detective le explicó lo que habían descubierto sobre Kendall. Y dona la estafa de 42 semanas, el embarazo falso. Las mató porque le hicieron creer que iba a ser padre. Pero tú estabas embarazada de verdad. Y él nunca lo supo. Sharon se derrumbó entonces el peso de esa ironía demasiado grande para soportarlo. Arruinó su vida por una mentira mientras su hija real crecía sin él. Lloraba con fuerza los hombros sacudiéndose. Es mi culpa. Debí intentarlo más. Debí encontrar la forma de decírselo. El detective Thompson no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente la dejó procesar la información. La ironía cruel de la situación era casi imposible de comprender. Stanley había perdido a un bebé que no existía, mientras sin saberlo abandonaba a uno real. El detective le preguntó si estaría dispuesta a ver a Stanley. ¿Está bien?, preguntó Sharon levantando la vista con los ojos enrojecidos. Thompson eligió cuidadosamente sus palabras. Está en una institución psiquiátrica. Está desconectado de la realidad. Todavía cree que el bebé existió. Sigue preguntando por él. Sharon aceptó visitarlo. Dijo que llevaría fotos de Autumn. Tal vez ver a su hija real ayudaría a traerlo de vuelta. El día 10, Sharon entró a la institución psiquiátrica acompañada por la doctora Cassandra Reed. Stanley estaba en una habitación segura mirando fijamente la pared, hablando ocasionalmente con alguien que no estaba allí. Sharon entró despacio con el corazón roto al ver al hombre que había amado durante 4 años reducido a ese estado. «Stanley, soy yo, Sharon». No hubo respuesta, ni siquiera un destello de reconocimiento.
Se sentó frente a él con las fotos de Autumn apretadas entre las manos. Necesito decirte algo. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Stanley seguía mirando a la nada, balanceándose levemente. Sharon sacó la primera foto, una imagen de hospital de Autumn, justo después de nacer. Esta es nuestra hija. Se llama Autumn. Tiene 7 meses. Sostuvo la foto donde Stanley pudiera verla, pero sus ojos no se enfocaron en ella, no la reconocieron. Eres padre, Stanley. Tienes una hija real. Es hermosa. Tiene tus ojos y tu sonrisa. Stanley empezó a tararear una canción de cuna, la misma que cantaba desde su arresto. Sharon lo intentó de nuevo con la desesperación filtrándose en su voz. Stanley, por favor, mírala. Mira a tu hija. Finalmente Stanley habló, pero las palabras que salieron hicieron que el corazón de Sharon se hundiera. Tengo un hijo. Está naciendo hoy. Necesito conocerlo. La desconexión era total. Su mente no podía aceptar nada fuera de la realidad que había construido durante 42 semanas. Sharon comprendió entonces que Stanley se había ido de una forma que quizás sería permanente. La doctora Reed la guió suavemente fuera de la habitación mientras Sharon lloraba. Su mente creó un mecanismo de defensa, explicó la doctora. No puede aceptar lo que ocurrió, así que vive dentro de la realidad que construyó con Kendall y Donna. Introducir nueva información sobre una hija real no encaja porque contradice por completo esa realidad creada. El equipo de la defensa ya tenía el panorama completo. Stanley había perdido a un bebé falso, mientras sin saberlo, abandonaba a uno real. La fiscalía luchaba por decidir cómo presentar el caso ante un jurado. ¿Era un asesinato o era una tragedia? Las evaluaciones psiquiátricas mostraban que Stanley creía genuinamente que iba a ser padre, que su identidad como futuro padre había sido construida de manera sistemática durante 42 semanas y luego destruida en un solo instante. El informe de la doctora Reed concluyó que el señor Winston había experimentado un trauma equivalente a la muerte de un hijo combinado con la destrucción total de su realidad. Los marcos psicológicos estándar no podían abordar adecuadamente un nivel de trauma de esa magnitud. Sharon regresó a Charlotte con Autumn, lidiando con la culpa por las decisiones tomadas y las oportunidades perdidas. Debería haber intentado con más fuerza decirle a Stanley. Habría evitado la tragedia si él hubiera sabido de Autumn. Su hermana trató de tranquilizarla. Él ya no es el hombre que conociste. Ese Stanley ya no existe. Pero Sharon no podía sacarse de la cabeza la sensación de haber fallado tanto a Stanley como a Autumn al guardar silencio. El abogado defensor presentó la revelación de Sharon a la fiscalía, intentando transmitir todo el peso de la tragedia. Mi cliente mató a 2 mujeres porque destruyeron su identidad como padre. Pero él sí era padre. Simplemente no lo sabía. ¿Cómo se mide esa pérdida? ¿Cómo se cuantifica el daño de decirle a alguien que va a ser padre, permitirle construir toda su vida alrededor de esa identidad, y luego arrancársela mientras su hijo real crece sin él? La fiscalía no tenía una buena respuesta. Este caso existía en un espacio entre la ley y la lógica, en un terreno donde la tragedia humana superaba las categorías legales. Aún así avanzaron con los cargos porque 2 mujeres habían muerto y alguien debía responder por ello. Pero la seguridad que suele acompañar a los casos de asesinato aparentemente claros estaba notablemente ausente. Los detectives continuaron examinando el pasado de Donna Jefferson, tratando de entender cómo una persona evoluciona hasta ser capaz de un nivel de manipulación tan extremo. En su casa se encontraron diarios que se remontaban 15 años atrás, registros escritos a mano de su vida, que parecían narrar un descenso hacia una crueldad justificada. Las primeras entradas mostraban preocupaciones normales: pagar cuentas, criar sola a Kendall, intentar llegar a fin de mes con un salario de tienda minorista. El primer gran trauma estaba documentado con detalle. Donna se había casado con Richard Porter cuando Kendall tenía 6 años, creyendo que era su segunda oportunidad de estabilidad y felicidad. El matrimonio duró 3 años antes de que Donna descubriera que Richard había malversado la herencia que ella había recibido de sus padres fallecidos. $45,000 desaparecidos,
transferidos a cuentas a las que ella no podía acceder. Richard desapareció el mismo día en que ella lo confrontó. Las entradas del diario de ese periodo mostraban desesperación mezclada con rabia. Se llevó todo y nos dejó sin nada. ¿Cómo es eso legal? ¿Cómo puede simplemente marcharse? La segunda relación llegó cuando Kendall tenía 13 años. Grant Morrison parecía diferente, estable, con un buen trabajo, hablaba de construir un futuro juntos. Salieron durante 2 años, se mudaron juntos y combinaron sus ahorros. Luego se reveló la adicción al juego de Grant. Vació su cuenta conjunta $23,000 en una sola noche en una partida ilegal de cartas. Dejó una nota que decía: «Lo siento, te lo devolveré», pero nunca lo hizo. Nunca volvió a contactar a Donna. A partir de ese momento, las entradas del diario cambiaron de tono de forma evidente. Los hombres toman y toman. Destruyen a las mujeres y se van. El sistema los protege mientras nosotras recogemos los pedazos. El padre biológico de Kendall aparecía solo en menciones breves pero llenas de veneno. Se fue cuando Kendall tenía 2 años y nunca pagó manutención a pesar de las órdenes judiciales. Donna pasó años en batallas legales, intentando obtener dinero para criar a su hija. El sistema judicial le falló una y otra vez. Su exmarido siempre iba un paso adelante, encontrando formas de evadir la responsabilidad. Una entrevista con la hermana de Donna, Brenda Lawrence, aportó más contexto. Donna no siempre fue una mujer llena de ira, explicó Brenda a los detectives. Cuando éramos jóvenes, era dulce, optimista, creía en el amor y en los finales felices. El detective Thompson le preguntó qué la había cambiado. Años de ser utilizada, abandonada, de criar sola a una hija, mientras veía a padres irresponsables salirse con la suya. El sistema le falló cada vez que pidió ayuda. Brenda describió la transformación de Donna alrededor del cumpleaños número 20 de Kendall, cómo empezó a investigar delitos financieros y a leer sobre estafas. Se obsesionó con la idea de que las mujeres debían recuperar lo que los hombres les habían robado. Le dije que eso no era justicia, que era venganza, recordó Brenda. Después de esa conversación dejó de hablarme. Según las pruebas, la participación de Kendall comenzó alrededor de los 23 años, poco después de una ruptura dolorosa con un novio que la había engañado. Donna vio una oportunidad de darle una lección a su hija y ganar dinero. «Hagamos que pague», literalmente sugirió Donna. La primera estafa fue simple. Kendall fingió un embarazo. El exnovio pagó durante unos meses. Escenificaron un aborto espontáneo y se marcharon con suficiente dinero para cubrir varios meses de alquiler. El éxito las envalentonó a ambas. Las pruebas mostraban una escalada a lo largo de 5 años. Comenzaron con exnovios y hombres que habían herido a Kendall y evolucionaron hacia desconocidos que parecían financieramente estables. Donna perfeccionó el método cada vez más, añadió las inyecciones hormonales, creó documentos falsos más convincentes y refinó la manipulación psicológica. Los mensajes de texto entre Donna y Kendall mostraban cómo Donna mantenía el control. «Deja de sentirte culpable. Ellos tienen más dinero del que necesitan. Solo estamos redistribuyendo la riqueza», decía uno de los mensajes. Kendall respondió: «Pero mamá, algunos de ellos sí se preocupan de verdad». La respuesta de Donna fue fría. «No se preocupan por ti. Se preocupan por la idea de ti. Es muy diferente». La manipulación funcionó con su propia hija tan eficazmente como con sus víctimas. La investigación reveló que Kendall había intentado detener todo antes de Stanley. Un mensaje a su amiga Chloe, encontrado en su teléfono, decía: «Quiero salir de esto. Mi mamá no me deja parar». Pero Chloe nunca respondió. Para entonces se habían distanciado y Kendall no tenía a nadie más a quien acudir. El diario personal de Kendall, encontrado escondido en su habitación, mostraba el conflicto interno que había estado viviendo. Las entradas describían cómo observaba a Stanley prepararse para la paternidad, sabiendo que todo era una mentira. La culpa la consumía mientras Donna la empujaba a continuar. La doctora Cassandra Reed analizó la psicología de Donna para el proceso judicial.
Donna Jefferson había sufrido traumas reales. Varios hombres la explotaron financiera y emocionalmente. Su respuesta a crear un sistema para explotar a los hombres en represalia era patológica pero comprensible dentro del marco de sus experiencias. La doctora explicó cómo Donna transmitió su trauma a su hija, reclutando a Kendall en un ciclo de victimización y depredación. Kendall fue primero víctima de la manipulación de su madre antes de convertirse ella misma en perpetradora. Una entrevista con una excompañera de trabajo de Donna añadió otra dimensión. Vanessa Price describió cómo Donna hablaba constantemente de Kendall, de lo inteligente y bonita que era, de que ningún hombre la merecía. ¿Alguna vez mencionó estafar a alguien?, preguntó el detective Thompson. No directamente, pero decía cosas como, Kendall sabe cómo hacer que los hombres paguen, y luego se reía. Yo pensé que lo decía en sentido emocional, como que Kendall era buena rompiendo corazones. La complejidad ética del caso quedó clara. El trauma de Donna era real, abandono, robo, traición, a lo largo de múltiples relaciones. Su respuesta a ese trauma creó nuevas víctimas y perpetuó un ciclo de daño que finalmente condujo a su propia muerte. Kendall quedó atrapada entre la lealtad a una madre traumatizada y su propia conciencia sin encontrar la fuerza para liberarse hasta que ya fue demasiado tarde. El recuento final mostró que habían estafado aproximadamente $240,000 a 7 hombres durante 5 años. El dinero se gastó en mantener su estilo de vida, inversiones fallidas y los gastos constantes de Donna. En la práctica vivían a tiempo completo de los ingresos de las estafas, financiando cada operación con la anterior. Los $67,000 de Stanley representaron su mayor y último golpe, el que las habría preparado para empezar de nuevo en México. El detective Thompson cerró el expediente de Donna y Kendall con una nota que resumía la tragedia. 2 mujeres que fueron víctimas se convirtieron en victimarias. Un hombre que solo quería ser padre se convirtió en asesino. Nadie gana en esta historia. 8 meses después de los asesinatos, el caso El Pueblo contra Stanley Winston comenzó en una sala abarrotada de medios seguidores del true crime y defensores de ambos lados. La jueza Beverly Crawford presidía, conocida por dirigir procesos estrictos y no tener paciencia para el teatro. El fiscal del distrito, James Harper, encabezaba la acusación confiado en su caso a pesar de las complicaciones. La defensa estaba liderada por la veterana abogada Lauren Mitchell, que había construido su carrera en casos complejos situados en zonas grises del derecho. Stanley se sentaba en la mesa de la defensa sin parecerse en nada al hombre de 8 meses atrás, más delgado, con la mirada vacía, medicado lo suficiente para funcionar, pero claramente no del todo presente. Las declaraciones iniciales presentaron 2 relatos completamente distintos de los mismos hechos. El fiscal Harper pintó un cuadro de asesinato a sangre fría. Stanley Winston disparó y mató a 2 mujeres desarmadas a plena luz del día frente a testigos. 2 mujeres están muertas por su mano. El motivo no importa. El asesinato es asesinato. La abogada defensora Mitchell respondió con una historia diferente. Durante 42 semanas mi cliente fue torturado psicológicamente, explotado financieramente y devastado emocionalmente por una estafa elaborada. Cuando se reveló la verdad, su mente se quebró. Esto no es un asesinato. Es el final trágico de un abuso sostenido. El caso de la fiscalía fue directo. Fotografías de la escena del crimen mostrando los cuerpos de Kendall y Donna. Testimonios de vecinos que vieron a Stanley disparar a ambas mujeres. Pruebas balísticas que confirmaban que el arma pertenecía a Stanley y había sido disparada por él. Se presentó el historial criminal de Stanley en su juventud para establecer un patrón de violencia. La defensa objetó, pero las pruebas fueron admitidas. El forense describió las heridas con detalle. El caso de la defensa se centró en la tortura psicológica que Stanley había soportado. Un experto financiero testificó sobre los $67,000 pagados durante 42 semanas. Un experto médico explicó las inyecciones hormonales utilizadas para fingir el embarazo. Andrew Mitchell testificó sobre su propia experiencia con la misma estafa, estableciendo un patrón. La doctora Cassandra Reed pasó horas en el estrado explicando el estado psicológico de Stanley.
Experimentó lo que llamamos duelo anticipado durante 42 semanas, vinculándose con un hijo que no existía. Cuando la realidad se derrumbó, su mente no pudo procesarlo. Sufrió una ruptura psicótica completa. Los testigos de carácter describieron a Stanley como un hombre cambiado dedicado a convertirse en un buen padre. Su pastor testificó sobre la transformación de Stanley y su compromiso de romper los ciclos de violencia de su pasado. Sharon Owens testificó sobre su relación y reveló la existencia de Autumn. La sala quedó en silencio cuando se mostraron al jurado las fotos de la hija biológica de Stanley. Él no sabía que ya era padre cuando lo convencieron de que iba a hacerlo, dijo Sharon entre lágrimas. El contrainterrogatorio del fiscal Harper intentó sugerir que Sharon mantuvo en secreto a Autumn por despecho. Intenté decírselo, pero me bloqueó. Luego pasó el tiempo. Y tomé una decisión de la que me arrepiento, respondió Sharon. Los alegatos finales se centraron en preguntas fundamentales sobre justicia y responsabilidad. Ninguna cantidad de trauma psicológico justifica quitar 2 vidas, argumentó el fiscal Harper. Si permitimos eso, la sociedad se derrumba. La abogada defensora Mitchell respondió: Stanley Winston no planeó matar a nadie. Planeó ser padre. Ellas le robaron eso pieza por pieza durante 42 semanas. Y cuando cayó, la última pieza también cayó su cordura. La deliberación del jurado duró 4 días. Se filtraron informes de discusiones intensas y casi juicios nulos. El veredicto fue homicidio voluntario en ambos cargos, no asesinato en primer grado. El jurado determinó que una perturbación emocional extrema reducía su culpabilidad. En la audiencia de sentencia, la jueza Crawford pronunció palabras mesuradas. Este es uno de los casos más complejos que he presidido. 2 mujeres participaron en un engaño cruel. Un hombre respondió con una violencia irreversible. La ley debe tener en cuenta ambas cosas. La sentencia fue de 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 15. Tratamiento psiquiátrico obligatorio. Fuera del tribunal, el fiscal Harper dijo a los medios que se había hecho justicia, aunque se sentía incompleta. La abogada defensora Mitchell replicó: un hombre que no quería nada más que ser un buen padre, pasará la infancia de su hija en prisión. Eso no es justicia, eso es tragedia, y una tragedia que se suma a otra. Sharon y Autumn viven en Charlotte. Autumn tiene ahora 4 años y hace preguntas sobre su padre. Sharon mantiene el vínculo a través de cartas que Stanley escribe cada mes, preguntando por su hija. Perdoné a Stanley hace mucho tiempo. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque guardar rencor me habría envenenado a mí y a Autumn, dijo Sharon a un periodista. Stanley Winston creyó durante 42 semanas que iba a ser padre. Descubrió que todo era una estafa elaborada. Mató a 2 mujeres. Ahora cumple una condena de 25 años. 3 vidas perdidas. Una niña inocente creciendo sin un padre al que nunca ha conocido. Este caso obligó a debatir sobre el abuso psicológico, sobre dónde trazamos la línea entre víctima y perpetrador, sobre si el trauma alguna vez justifica la violencia. La respuesta es más complicada de lo que quisiéramos. La mayoría de las verdades lo son. Si esta historia te impactó, únete a la conversación en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que el colapso de Stanley pudo haberse evitado? ¿Dónde te sitúas ante la complejidad de este caso? Si crees que estas historias importan, historias que no ofrecen respuestas fáciles, sino que nos obligan a reflexionar profundamente sobre la justicia y el trauma, pulsa suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros análisis. Comparte este video con alguien que aprecie el true crime, que va más allá de la superficie. Estas conversaciones importan. Tu voz importa. Hasta el próximo caso, mantente curioso, mantente compasivo. Y recuerda, la verdad rara vez es simple.